y reposaron ahí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. En una oportunidad, el hombre de Dios llamado Moisés fue llamado por Dios para subir a un monte. Ese monte la Biblia le llama el monte Sinaí. Este hombre subió, no sabía cuántos días él iba a estar ahí, pero él subió en obediencia a Dios. Resultó ser que Moisés estuvo en la cumbre del monte por 40 días y 40 noches. Dios lo fortaleció, Dios lo alimentó de su presencia, porque él estuvo ahí sin probar comida y sin probar bebida. Estuvo en un ayuno completo en la presencia del Señor. Es en esa cumbre donde Dios le mostró algunos detalles específicos a este hombre llamado Moisés. Uno de esos detalles era el arca del pacto, del cual acabamos de leer en este texto. Lo que Dios le mostró a Moisés fue el tabernáculo. El tabernáculo estaba compuesto de 3 partes. La parte externa se llama el atrio. Después la parte de en medio, el lugar santo. Y dentro del lugar santo, en un lugar pequeño, se encontraba el lugar santísimo. Dios le dijo a Moisés cómo iban a ser todas las estacas que iban a estar alrededor del atrio. Todos los materiales que él debía de usar. Dios le dijo cómo tenía que ser absolutamente todo. La tela que él iba a utilizar, Dios le dijo cómo tenía que ser. El lugar santo tenía elementos bien puntuales y todo tenía su razón de ser. Todo apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero en el lugar santísimo solo se encontraba un utensilio, y ese utensilio se llamaba el arca del pacto. Dios le dijo a Moisés cómo tenía que ser la medida precisa, hecha de oro, con el diseño de unos ángeles querubines sobre el propiciatorio. Y dentro del arca del pacto, a través del tiempo, se ubicaron algunos elementos: la ley de Dios y la vara de Aarón. Eso estaba adentro del arca del pacto. Lo que sucedía en ese lugar santísimo, hermanos, era algo único y algo poderoso. Lo que sucedía en el lugar santísimo es que simbólicamente Dios habitaba en ese lugar, como una representación de que Dios estaba en medio de su pueblo. Por eso cuando Israel acampaba, la ubicación era en base al tabernáculo. El tabernáculo estaba a la mitad y las tribus eran repartidas alrededor del tabernáculo en orden. Todo giraba alrededor del tabernáculo, todo giraba alrededor de la presencia de Dios. En el relato que ahorita acabamos de leer, mis hermanos, encontramos el momento en el que Moisés ya había fallecido. Pero Dios le dijo a Moisés que dejara a un hombre, y este hombre se llamaba Josué. Y cuando él llegó justo al punto de entrada a la tierra prometida, Dios le dio una orden a Josué.
Y le dijo, lo que leímos en el versículo 3: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. La señal era clara, el mandato también era muy contundente: nadie pase adelante del arca y nadie tampoco pase antes del arca. O sea que el arca, que representaba la misma presencia de Dios, era lo que iba delante del pueblo. Dios había levantado la tribu de Leví, que eran los hombres asignados por Dios para llevar sobre sus hombros el arca. Nadie más podía tocar el arca, si no moría. Usted y yo, mis hermanos, también simbólicamente nos encontramos al pie de un cambio. Al pie de un cambio poderoso, a un pie de un cambio espiritual que Dios va a obrar en su vida, en mi vida. Pero no solo es eso, Dios va a obrar algo poderoso en la ciudad de Apopa. Pero hay un parámetro que delante de Dios no se juega, y hay un parámetro con el cual delante de Dios tampoco hay negociación, y es con el tema de la santidad. La santidad delante de Dios no es algo negociable. La santidad delante de Dios, podemos llamarle, es un requisito para ver la gloria de Dios. Cuando hablamos de la santidad, mis hermanos, no es fácil este tema, ya que Dios, en su palabra, dice que Dios es santo. O sea que la esencia de Dios mismo es santidad. Entonces, este término es complicado de discernir simplemente con nuestra mente finita, con nuestros pensamientos, sino que esto es algo que va más allá. En el espíritu podemos contemplar algunas cosas de la santidad de Dios. Recuerdo en 3 oportunidades cuando Moisés, Dios le llamó de la zarza. Y cuando Dios llamó de la zarza a Moisés, él le llamó la atención porque la zarza no ardía y estaba en fuego, pero no se consumía. Y él, cuando se acercó a este lugar lleno de curiosidad, escuchó una voz que le dijo: por favor, quita tu calzado, porque el lugar donde tú estás, santo es. Él cayó postrado delante de esa zarza, y Dios le habló a él. Él contempló la gloria de Dios. Recuerdo también aquel episodio cuando el profeta Isaías, en el capítulo 6 de su profecía, dice la palabra de que cuando había muerto el rey, él entonces en esa temporada tuvo una visión del Dios santo. Escuchó la adoración celestial que cantaban: santo, santo, santo es el Señor. Él pudo ver en su visión ángeles que cubrían su rostro con esas alas, también cubrían sus piernas, y con otro par de alas volaban. Y lo que Isaías contempló ante la santidad de Dios fue: ¿quién soy yo, hombre de labios inmundos, que vive en medio de un pueblo inmundo? El contemplar la santidad de Dios, hermanos, deja a todo hombre sin respiración. Hace contemplar la grandeza de Dios y deja al hombre en la ubicación en la cual él es: polvo. Y es ahí cuando el hombre puede percibir la gloria de Dios. Creo que cada persona que ha venido a Cristo ha tenido un vislumbre de la santidad de Dios. Un vislumbre. Es esa santidad de Dios la que nos hace comprender en el espíritu, en nuestro interior, de que no podemos hacer absolutamente nada, y nos deja en un lugar, como Pedro dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Esa frase no es una frase de rechazo a Jesús, sino es de un entendimiento de la grandeza de la santidad de Dios que estaba frente a sus ojos en la persona de Jesucristo. En el caso de Josué,
que es el texto que he llamado su atención. El pueblo de Israel estaba frente a algo que ellos nunca habían visto antes. Recordemos que en ese tiempo no había Facebook, no había Instagram tampoco, mucho menos había WhatsApp. Para que algún gigante de Canaán les mandara fotos a los israelitas, miren cómo es la tierra. No existía tal cosa. Ellos solo habían escuchado que Dios les había prometido una tierra. Es todo lo que ellos tenían, una promesa. Es todo lo que ellos tenían. Ellos habían visto que la promesa se había ido cumpliendo en la medida que ellos habían salido, estaban en el desierto. Dios tuvo entonces que esperar para que los incrédulos fallecieran en el desierto y que la generación nueva, la generación joven, pudiera acceder y entrar a Canaán. Ellos estaban, hermanos, justo antes de entrar después del río. Antes del río Jordán y después del río Jordán ya era la tierra de Canaán. Ellos la estaban viendo quizás de lejos. Me imagino la emoción que había en sus corazones, la certidumbre que Dios les iba a dar esa tierra. El sueño de más de 40 años había llegado a su momento. Ellos estaban frente a la tierra prometida. Pero antes de entrar, Dios le dice a Josué: dile al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros mañana. Literalmente mañana. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de textos, hermanos, tenemos reverencia ante Dios. La palabra santidad, la palabra santos, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra ikabod, que significa apartado, separado. Entonces Dios, hermanos, como Él se manifiesta con su santidad, Él quiere dar a entender de que Él no es como nosotros. Él es totalmente diferente, separado, apartado. No se compara a nada de lo que existe. Es más, lo creado por Dios, el universo entero, no es Dios, es su creación, pero no es un sinónimo de Dios. Aunque por medio de lo creado nosotros podemos entender de que Dios existe, pero la misma creación, Dios va más allá, superior. Su santidad es algo totalmente apartado. Y la demanda de Dios es santidad. También en la primera carta de Pedro encontramos este versículo similar ya en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pedro escribe: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, el énfasis de la santidad es comparativa. El hombre es llamado a ser santo porque Dios es santo. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, sobre todo en esos momentos de cambio, en los momentos de nueva temporada, lo que Dios desea de cada uno de nosotros son estas palabras: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Después del peregrinaje, ya en Jerusalén, David tomó una decisión. Yo ya no quiero que Dios habite en telares. Yo ya no quiero que Dios habite en barrotes, aunque han sido santos, pero yo quiero preparar una casa para Dios. Yo quiero edificar algo, aunque sea con mis manos, de materiales humanos, pero que en mi corazón levante la grandeza de Dios. Yo quiero un lugar reverente. Y Dios le dijo: qué tremendo lo que tú pides, pero no seas tú quien lo va a edificar, sino tu hijo. Así fue como Salomón, con la idea inicial de su padre y con los insumos importantes y con la guianza que su padre le dio a Salomón, Salomón edificó un templo majestuoso, una obra de la primera maravilla, hermanos, del mundo antiguo. Era algo que costó muchísimo dinero. Y dice la palabra de Dios que el día que el templo fue terminado, la gloria de Dios descendió. Los sacerdotes no podían ministrar, no podían entrar, porque la gloria de Dios, el ikabod de Dios, había descendido
a ese lugar. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento dice lo siguiente: porque Dios ya no habita en templos o casa hecha de hombres. Dios habita en usted y en mí. Gloria al Señor. Por eso lo que ocurrió en el día de Pentecostés no es algo sencillo, hermanos. Lo que ocurrió en el día de Pentecostés fue que habían 120 hombres y mujeres reunidos en ese lugar. Alrededor de 500 despidieron a Jesús cuando ascendió al cielo. No sé yo precisamente por qué solo quedaron 120. Algunos dicen que algunos se desanimaron, le faltó la fe, etcétera. La palabra no lo dice, yo tampoco lo sé. Pero habían 120. Pero dice la palabra que sobre esos 120 vino el Espíritu Santo como lenguas de fuego asentadas sobre su cabeza, y ellos empezaron a hacer la obra de Cristo hasta este día que estamos usted y yo acá. ¿Qué simbolizaba el fuego sobre su cabeza? Esa es la gran pregunta. Dios se manifestó por medio del fuego en el tabernáculo, simbolizando: mi presencia está aquí. En el templo, simbolizando la gloria de Dios y el fuego ahí: mi presencia está en este templo. El Dios verdadero habita aquí, simbólicamente, representativamente, yo estoy ahí. Cristo murió, venció la muerte y el pecado, ascendió al cielo, y el Señor estaba diciendo: yo voy a morar en mi iglesia ahora. Ahora voy a morar en mi pueblo. Ya no en edificaciones, sino en mi pueblo. Es eso lo que le da la capacidad a usted y a mí de ser llamados santos. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a una vida, la satura, la transforma, empieza el proceso que la palabra le llama de santificación, siendo cada día como Cristo, cada día anhelando ser como Cristo. Lo hace un ministro, lo hace un líder, lo hace un evangelista, lo hace un pastor. No, lo hace el Espíritu Santo en el creyente. Entonces el creyente sabe: ha pasado el tiempo, yo cada día soy más renovado. Soy renovado cada día. Sobre todo, la santidad de Dios nos lleva a comprender. Ahora comprendo la palabra de Dios, comprendo la vida de Cristo y el testimonio de Cristo en mi corazón. Ahora comprendo la obra del Espíritu Santo en mi vida. Cuando hablamos entonces de este tipo de santidad, hermanos, en los creyentes, es importante saber la grandeza de este privilegio. Ser llamados hijos de Dios, hermanos, es el privilegio más grande que un humano puede recibir. La gloria de Dios que descendió en el tabernáculo, la gloria de Dios que habitaba en el templo, ahora habita en usted y en mí. Por eso, hermanos, venir a congregarse, esto no es algo de rutina. Esta es la asamblea de los santos. El Espíritu Santo de Dios se mueve en nosotros, y cuando nos juntamos así, Él está obrando, su obra poderosa está en nosotros. Sobre todo, ¿qué está buscando? Santificar nuestra vida cada día. Entonces, hermanos, el arca del pacto era el que dirigía al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que lo dirige a usted y a mí? Es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, la presencia misma de Dios. Y el versículo 4 de Josué 3 nos da también una idea muy impresionante acerca de esto: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Entonces el Señor les decía al pueblo: el arca del pacto tiene que ir adelante, y les dice el propósito:
para que conozcan el camino, porque ustedes nunca han pasado antes por este camino. El caminar de la vida cristiana, hermanos, no se camina solo. Siempre dependemos de la guianza del Espíritu Santo. Todo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros nunca hemos caminado en este camino, valga la redundancia. De pequeños nosotros nacemos en el camino de la carne, en el camino del pecado, y creemos que no las podemos de todas, ¿verdad? Pero cuando venimos a Cristo y comprendemos esa santidad tan hermosa, decimos: Padre, esta vida yo no la puedo vivir. Yo la tengo que vivir en el poder de tu Espíritu Santo y bajo la dirección de Él mismo. Pero también acá les dice: para que ustedes puedan ir y conozcan el camino por donde deben ir, por donde deben andar. Entonces aquí se une la santidad de Dios con el arca del pacto. El arca del pacto no podía ir sin la santidad del pueblo, y la presencia de Dios en nuestra vida tampoco puede andar sin la santidad de los hijos de Dios. Sabiendo entonces que el arca del pacto, hermanos, hoy ya no existe. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. Dios ya no habita en un templo. Hermanos, Dios no habita en este lugar. Sí, mire, aquí hay unos asuntos negros ahí, ¿no? Siento que esto ya se va a caer. Dios habita en usted y en mí. Eso es lo poderoso. Entonces, cuando habita Él en nosotros, hay una contemplación de su santidad. Y decimos: ¿cómo? Es que yo conozco a Cristo. ¿Cómo es que yo soy un hijo santo de Dios? No es que yo estudié en una buena universidad, nunca he hecho cosas tan malas, no he matado a nadie, no le he robado nunca a nadie. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo es que somos santos? Porque a Dios le plació vernos a cada uno de nosotros y salvarnos en la persona de Jesucristo y revelar su gloria a usted y a mí. Nosotros tenemos la dirección del Santo Espíritu de Dios, trayendo algunas aplicaciones, hermanos, directas a nuestra vida de este texto para este tiempo en el cual nosotros nos ha tocado vivir. En primer lugar, comprender claramente que el arca del pacto, hermanos, ya no existe, sino que la presencia de Dios está en usted y en mí. Dios habita en nosotros, literalmente. Esto no es un cuento, hermanos. Usted lo sabe y yo lo sé, que el Espíritu Santo mora en mí y en usted. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nosotros llegamos a la segunda aplicación. El camino de la vida cristiana, hermanos, tiene que ser dirigido 100% por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo logramos? Pidiéndoselo. Cada día, hermanos, no podemos vivir de acuerdo a nuestra voluntad. No podemos vivir de acuerdo a nuestro deseo. Cada día debemos decir: Padre, aquí está mi vida. Este día yo quiero hacer tu voluntad. Dirígeme para hacer tu voluntad. Quiero hacer, Santo Espíritu de Dios. Cuando tú me digas: no veas esto, quiero no ver eso. No vengas acá, no toques acá, no camines por acá. Hermanos, el Espíritu Santo da todas las coordenadas. ¿Cómo puede ser de que a Moisés Dios le dio todas las coordenadas específicas hasta el último pelo? Y a nosotros tal vez solo nos va a dirigir en cosas como: ¿con quién me casaré? ¿A dónde voy a irme a vivir? No, Él nos dirige todos los días, cada pequeño detalle. Cómo amar a nuestros hijos, cómo amar a nuestra esposa, cómo tratar a las personas en nuestro trabajo, cómo darle gloria a Él en todo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Una tercera aplicación, siempre en el versículo 4: por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Entonces nosotros en el caminar de la vida cristiana no hemos pasado antes. Cada día es un día nuevo.
Dependemos entonces de la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. El detalle en esta tercera aplicación, hermanos, es de que hay un requisito para. Y el requisito para es la santidad. Donde no hay santidad, es complicado que se vea la gloria de Dios. Pero eso fue lo que Dios le dijo a Josué: santifíquense, porque mañana ustedes van a ver la gloria de Dios en este lugar. Yo lo tomo así para nosotros, hermanos. Ya no nos tengamos rencor los unos a los otros. Sirvámonos con amor los unos a los otros. Es muy común entre los hermanos, entre las congregaciones, que se murmuren el uno al otro, que los ministerios compiten los unos con los otros. ¿Quién tiene mejor servidores que otros? Al Señor eso no le interesa. Al Señor nada de eso le interesa. Al Señor le interesa que seamos santos, que le amemos a Él. Y cuando la santidad de Él está sobre nosotros, nosotros podemos amarnos los unos a los otros. Pueblo de Dios, santifiquémonos, porque Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Con sus hijos Dios va a hacer grandes cosas. Con nuestras generaciones Dios va a seguir haciendo grandes cosas si Él tarda en venir. Si alguno de los que está acá es adicto a la pornografía, pídele a Dios que te ayude. Si alguno de los que está acá camina en adulterio, deja eso y vuélvete al Señor. Si alguno de los que está acá camina en fornicación, deja eso y vuélvete al Señor. Si alguno de los que está les encanta a los hombres andarle hablando a distintas mujeres, deja eso y vuélvete al Señor. Mujeres también que desean a hombres, que desean ser vistas, deja eso y vuélvete al Señor. Odiándonos los unos a los otros, deja eso y vuélvanos al Señor. Murmurándonos los unos con los otros, dejemos eso y volvámonos al Señor. Haciéndonos mal, robando los unos a los otros, y volvámonos al Señor. Primero, porque Él habita en nosotros. Segundo, porque Él va a hacer grandes cosas con nosotros. Y tercero, porque Él es el único digno Dios de recibir gloria y alabanza de su iglesia. La iglesia son los únicos que le dan gloria a Dios. El mundo no le da porque no puede. Pero usted y yo, que somos santos, llamados, apartados del mundo, santificados para la gloria del Señor, somos los llamados para levantar el nombre de Cristo en alto, para así cantar estos cantos que hemos entonado esta mañana. A ti atribuimos la gloria, el poder, la majestad, todo se ha dado a ti. Cuán grande Dios, no hay otro nombre como Él. Hermanos, solo Cristo se merece la gloria. Por lo tanto, si el arca del pacto de Dios ya no existe, y usted y yo somos el recipiente, el instrumento de la presencia misma de Dios, santifiquémonos, porque Jehová hará grandes cosas en medio de usted y de mí, mañana, en nuestra vida individual, personal, y también en ese terreno que no tiene nada de especial. Lo especial va a ser que la comunidad de Cristo, la asamblea de los santos, va a empezar a moverse ahí, y Cristo va a empezar a ser levantado. Y donde Cristo se levanta, su gloria, solo espere, va a derramarse sobre ese lugar de una forma poderosa, poderosa, poderosa. Santificaos, porque el Señor hará grandes cosas.